ellos mismos van a contar, porque tienen tantos títulos, tantas cosas, que yo no me acuerdo. Estaba todo lo que se dijo en el aviso de internet. Así que la idea es que abramos el juego de la información y que después nos quede un rato bastante largo para poder preguntar y preguntar sin asco. Lo interesante es también que él es israelí argentino, ¿no? Y él es especialista básicamente en los estudios palestinos. Ahora ellos mismos cuentan. Bueno, muchas gracias por estar acá. En primer lugar, gracias a todos ustedes por darnos este espacio y sobre todo por la iniciativa, felicitarlo por la iniciativa. Un poco estuvimos charlando con Blanca cuando surgió la idea y la cuestión de felicitar la ganas ya de esto que constituye para mí una acción. Ya empezar a charlar, poner sobre la mesa, debatir, intercambiar opiniones, pero sobre todo tratar de entender y más allá de eso generar empatía, ¿sí?, sobre lo que pasa en Palestina. Me parece que es en primer lugar ya un avance gigantesco y rompe con las formas que tenemos, muchas veces nosotros estamos cruzados, ¿no?, por las formas en que los medios de comunicación presentan las cosas. Me parece que esto es un avance para ir rompiendo esto. Un poco por lo que charlábamos con Blanca, y me parece que siempre es necesario empezar por una afirmación. Es que nos podemos poner todos de acuerdo, creo que esto no va a haber, ninguno de nosotros va a tener un desacuerdo. Es que todos acá estamos, queremos, algunos peleamos por la defensa de la vida. La defensa de la vida en todas sus expresiones, ¿no? La naturaleza humana, y nos genera una vida humana acá, en la China, en cualquier parte del planeta, vale lo mismo, ¿sí? Si estamos de acuerdo en eso, yo creo que nosotros podemos empezar a hablar desde ahí, digamos, ¿no? Y justamente creo que donde tenemos que enmarcar lo que pasa hoy en Palestina, que viene pasando aproximadamente más de 60 años, es eso, ¿no? Es la falta de respeto por la vida. Creo que ese es el nudo problemático del cual tenemos que abordar el problema. Sin duda, donde no se respeta la vida no es en Gaza solamente, ¿no? Hay problemas en todo el mundo, acá mismo, acá a la vuelta de la esquina, digamos, también pasa lo mismo. Pero ¿por qué charlar Gaza? ¿Por qué discutir Gaza? ¿Por qué discutir Palestina? ¿Por qué discutir, poner en discusión a Israel? Porque no es lo mismo, ¿sí?, lo que puede pasar una matanza, como pasa en nuestra América, bastante cotidianamente, como puede ser las grandes epidemias y hasta los genocidios que pasan en África, con lo que pasa y viene pasando en Palestina. Porque hay un tema distintivo que lo hace particular, que lo hace diferente, que lo hace también más difícil de comprender, pero sin duda donde nos tenemos que parar para comprender cuál es la diferencia y por qué es más urgente también, es porque detrás de los últimos bombardeos en Gaza, pero también con la constante ocupación de tierra, con la negación del agua a los palestinos, con la negación de la posibilidad de ocupar y cultivar sus olivares, con la imposibilidad de los niños de poder ir al colegio, con la construcción de un muro de separación y tantas otras cuestiones que podemos describir de la situación cotidiana de los palestinos en Gaza y en Cisjordania, es que detrás de eso hay un Estado, ¿sí? Hay un Estado, ¿sí?, que tiene más de 66 años, ¿sí?, que detrás de ese Estado, o sea, ese Estado viene llevando adelante una política sistemática, ¿sí?, se tiene que ver con la apropiación de la tierra palestina a cualquier costo. Y esa apropiación de la tierra, a diferencia de cualquier otro proceso que haya vivido la humanidad en el siglo XIX, siglo XX, es una apropiación de la tierra sin gente, ¿sí?, que necesita expropiar la tierra y hacerla
de exclusividad, ¿no?, para el Estado de Israel. Sí, porque a diferencia de lo que podrían haber hecho los franceses en Argelia, por ejemplo, o la conquista del desierto en Argentina, que podemos trazar los parangones ahí, es la conquistar la tierra, pero explotar a los habitantes originarios. En Palestina no. En Palestina se necesita la tierra, pero expulsando a los palestinos. Y eso es lo que vivimos cotidianamente, y ese es el sentido del Estado de Israel, la construcción de un Estado exclusivamente etnocrático, ¿no? Para aquellos que el Estado de Israel reconocen como judíos. Y eso es la base de la ideología que sostiene el Estado, que es el sionismo. Por eso, acá la cuestión, cuando discutimos Gaza, no estamos discutiendo terrorismo versus democracia, sino estamos, o tantas otras formas en las cuales nos venden los medios de comunicación, ¿sí? Como puede ser un problema religioso. Total, lo que pasa en Palestina viene pasando desde hace miles de años, porque se vienen matando desde hace miles de años, y no, esto tiene un recorrido histórico muy, pero muy reciente, ¿sí? Que tiene que ver que el Estado de Israel se construye con un objetivo que es, a la vez, un objetivo que surge en un contexto que fin del siglo XIX, ¿sí?, que es un objetivo colonial, ¿sí?, que es con el impulso que tenían los estados europeos por dividirse el mundo, por apropiarse de los territorios para su usufructo de las materias primas y explotación y construir mercados, pero a la vez la construcción del Estado de Israel tiene un objetivo primordial que es, digamos, también poner un enclave en forma de Estado en una región que es neurálgica para el comercio internacional, porque tiene el acceso al Mediterráneo, al Mar Negro, al Golfo Pérsico, al Mar del Norte, que controla recursos, ¿sí?, ingentes de petróleo, recursos petrolíferos, de gas, etcétera, pero también tiene el objetivo de dividir al mundo árabe. Esa nación árabe que había llegado desde el Atlántico hasta prácticamente el norte de la India, ¿sí?, árabe musulmana, que había aislado a Europa por prácticamente 8 siglos. Entonces, el objetivo justamente de construir un Estado ahí, ¿no?, un Estado que responda a Occidente, es justamente que pase lo que está pasando, ¿no? Porque también lo que estamos viendo en Siria, lo que estamos viendo en Irak, lo que estamos viendo además, tiene que ver con justamente los resabios de ese colonialismo y con el objetivo de Occidente y específicamente del Estado de Israel de constantemente desestabilizar la región e impedir fomentar los conflictos interétnicos, interreligiosos para impedir cualquier tipo de unidad que desafíe, ¿no?, a Occidente. Por eso es importante entender Gaza justamente como parte de ese recorrido histórico que tiene que ver con el imperialismo en la región y con la constitución del Estado de Israel como un Estado exclusivamente judío. Pero a la vez, el problema que tenemos detrás, digamos, de entender Gaza es que lo que está haciendo Israel no solo es para los palestinos o para los árabes. La característica misma de la constitución del Estado de Israel, ¿sí?, que fue de la mano del imperialismo, sigue estando hoy de la mano del imperialismo, como lo habrán visto en las películas que le dio Blanca, ¿sí?, está íntimamente relacionado con el rol de Estados Unidos. Es prácticamente, podemos decir, un agente de Estados Unidos, y a veces inclusive es más osado que el mismo Estados Unidos en la región, ¿sí? Porque justamente la lógica del Estado de Israel lleva a no ser un Estado para la región, sino también intervenir y colaborar en todos los procesos contrarrevolucionarios, en todos los procesos de independencia y liberación nacional que se dieron a lo largo del mundo. Últimamente lo pudimos ver cómo inclusive en América Latina estuvo presente el Estado de Israel en el golpe de Estado de Honduras, o cómo está presente el Estado de Israel para la contrainsurgencia en Colombia, o apoyando justamente al Estado colombiano, o cómo estuvo el Estado de Israel armando las dictaduras militares en Argentina, ¿sí?, y también en América Latina, ¿sí?
el Estado de Israel hoy es el primer exportador de armas, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace, ¿sí? O sea, su principal industria es la exportación de armas y seguridad. Y eso es también lo que lo hace, también su carácter estatal. Otra cuestión que me interesaba plantearnos, ¿no? Es por qué Gaza. Tiene que ver también con que muchas veces nosotros, todos estos 50 días que duró la ofensiva israelí sobre Gaza, muchas veces vimos crecer día a día, creciendo la cantidad de muertos en Gaza, ¿no? Y muchos medios a veces destacaban la cantidad de niños y mujeres muertos. Pero para comprender la lógica del Estado de Israel también, y a veces también para comprender la lógica de los medios, muchas veces esos números no nos representan nada, ¿sí? Los medios, las noticias, detrás de esos números no hay personas, no hay caras, no hay rostros, no hay historias, ¿sí? No hay la posibilidad de saber quiénes eran, cuál era su cotidianidad, a dónde iban cuando les cayó una bomba, ¿sí? En dónde estaban. Pero por el contrario, muchas veces sabemos que los israelíes tienen 16 segundos para poder encontrar un refugio. En Gaza no hay refugios, ¿sí? En Gaza vive 1.800.000 personas, en un territorio de tan solo de 60 kilómetros de largo por 36 de ancho, ¿no? Imagínense, es el territorio más densamente poblado del planeta. ¿Sería como una provincia de China? No, ni siquiera, es como desde el Obelisco hasta San Isidro, o por lo menos hasta Luján. Entonces, y a la vez, ¿qué es Gaza, no? Gaza es eso, o sea, la mayoría de los gazatíes no son originarios de Gaza. Tan solo cuando se creó el Estado de Israel, 800.000 personas vivían en Gaza, ¿sí? En todo lo que hoy es Gaza. La mayoría son refugiados, ¿sí? Del 48. De cuando se creó el Estado de Israel, expulsando a los palestinos que vivían en el territorio de lo que hoy es el Estado de Israel. Que ahí vivían todos mezclados. Eso es la razón que tengo. Vivían palestinos, judíos, cristianos, ¿puede ser? Hasta el 2005 sí, digamos, no tan mezclados porque en Gaza lo que existían eran colonias. O sea, los gazatíes antes del 87 podían ir y venir a Tel Aviv o al resto de Israel, pero se les fueron poniendo checkpoints, se les fueron restringiendo la posibilidad de salir, hasta que en el 2005 Gaza se transformó en un campo de concentración. ¿Por qué un campo de concentración? Porque los gazatíes no pueden salir por tierra, los pasos hacia sus dos fronteras, que uno es Egipto y otro es el Estado de Israel, los controla justamente Israel, que los tiene clausurados, y por otro lado los tiene Egipto, que también está clausurado. No sale al mar, digo, bueno, Gaza tiene que salir al mar, pero no pueden salir los pescadores más allá de 3 millas y son ametrallados. Tenía un aeropuerto, Gaza, ¿sí? Que fue construido por la Unión Europea, fue bombardeado hace muchos años. Tenía un puerto también fue bombardeado. Hubo varios intentos de flotillas de solidaridad para llegar a Gaza. La más conocida fue una que salió de Estambul, el Mavi Mármara, que era como el agua de Isabel, el buquebús gigante. Bueno, fue asaltado por las tropas israelíes, murieron 3 personas y se les impidió llegar. Iban con sillas de ruedas, con materiales de construcción, etcétera, con medicamentos, que no lograron llegar. Sí. ¿Cuál es la explicación que dan a que no lo dejan salir? La explicación oficial del por qué no lo dejan salir. Te quedas o te pega un tiro. Te quedas o te pega un tiro, ¿sabes? ¿Cómo? Te quedas o te pega un tiro. Pero por eso no hay ninguna ¿Cuál es la explicación? El por qué es básicamente porque no queremos que estés en Israel. Porque sos peligroso. Claro, eso es. Lo toman como que es un peligro de la otra persona. Porque, volviendo a lo que decía antes, ¿cuál es la lógica de esto del número de niños? ¿No? ¿Cuál es la lógica detrás de que se puedan matar niños? ¿Sí? Esos niños mañana van a ser terroristas.
O sea, dice, los terroristas tienen que estar muertos. Claro. Entonces, esos niños ya nacieron muertos, ¿sí? Por eso la deshumanización, ¿no? que implica justamente bombardear con armas prohibidas, inclusive, con bombas racimo, con uranio, que eso está prohibido con la Convención Internacional y eso se hizo en los últimos ataques sobre Gaza. Ese es el problema, digamos. Los gazatíes están a su merced, digamos, no tienen ninguna posibilidad, salvo justamente la solidaridad internacional, ¿sí? Y acá la otra cuestión que quería destacar, digamos, tres cosas para cerrar, así abrimos el debate. Sí, le damos obviamente el paso a Ariel. ¿Por qué Gaza también? Porque pueblos oprimidos hubo y sigue habiendo en toda la historia de la humanidad. Pero pueblos que con su misma existencia, con su mismo hecho de vivir, con su mismo acto cotidiano de ir al colegio, de venir a estudiar, de buscar la comida, de cultivar, etcétera, o sea, el vivir nos da, de los palestinos nos da un ejemplo de vida, nos da sobre todo un ejemplo de resistencia, ¿sí? El acto de la existencia mismo de los palestinos es un acto de resistencia. Y eso es, digamos, un hecho que es ejemplar que podemos tenerlo para nosotros. Pero también una resistencia que está hecha de cuestiones no solo heroicas, no solo de campo de combate, sino también de hechos, esto como decía, cotidianos, pero también de una lógica de solidaridad, ¿no? Porque los palestinos no es que no quieran convivir, o sea, desde su mismo surgimiento como pueblo nacional, desde su misma búsqueda de liberación, ellos plantean la necesidad de la convivencia, de tender puentes, ¿sí? De construir un Estado, en su momento un Estado binacional. Ahora la posibilidad de convivir un Estado al lado del otro, ¿sí? La posibilidad de autodeterminación, la necesidad de libertad. En ese sentido, digamos, nos da un ejemplo también de resistencia y también de lo que puede ser la posibilidad de una solución, digamos, ¿no? Porque del otro lado lo único que se plantea, digamos, es el otro, el opuesto, la negación. No estoy hablando, por supuesto, esto seguramente lo va a desarrollar Ari, el conjunto de la sociedad israelí, pero sí, por lo menos, digamos, lo más destacado del establishment político israelí, que es lo que gobierna, ¿no? Y es también lo otro, digamos, este ejemplo nos debe alentar al hecho de la solidaridad. La solidaridad con todos los pueblos oprimidos, digamos, pero sobre todo también porque con el pueblo palestino, por esta situación especial, porque en él se conjugan, ¿sí?, una cantidad de opresiones que ya fueron superadas en otro momento, por ejemplo en nuestra América, ¿no?, con el avance de los pueblos originarios, ¿no? Decíamos, bueno, la denuncia de los pueblos originarios que sobre los estados latinoamericanos se construyeron bajo el ocultamiento de la identidad de estos pueblos, ¿no? Entonces, los palestinos justamente luchan por eso, por decir, existimos y esta es nuestra identidad, esta es nuestro carnet de identidad. Y en ese sentido también la necesidad de la solidaridad justamente con los palestinos para que defender su existencia, defender su identidad. Y lo que podemos hacer, digamos, hubo marchas, hubo convocatorias, hubo acciones, digamos, internacionales, lo que pueden hacer los estados, ¿sí? Evo Morales estuvo justamente y está llevando adelante ante la Corte Penal de Justicia Internacional una demanda a Israel como Estado terrorista, ¿sí? Ahora la ONU votó la investigación sobre si en Gaza en este último ataque se cometieron crímenes de guerra. Yo creo que lo que podemos hacer es también, digamos, peticionar a los estados, peticionar a nuestro estado para que rompa relaciones diplomáticas con Israel, peticionar que no se lleve adelante un acuerdo que está vigente de libre comercio entre Mercosur y Israel, que tiene cláusulas secretas, ¿sí?, que muchas veces se interpreta como intercambio tecnológico militar, ¿sí? Ahora se va a comprar aviones a Israel, ¿sí?, que es justamente esa industria. Pero por otro lado también lo que podemos hacer es denunciar esto, denunciar los ataques a
a los palestinos, expresando con nuestra voz, digamos, que no queremos que pase justamente un nuevo terrorismo de Estado, porque no es más que lo que pasó también en Argentina en otra dimensión, digamos, ¿no? Pero son prácticamente muchas veces los mismos mecanismos que se reproducen en Palestina. Perdona, ¿por qué nos ha dado todo lo que decís? Parecía ser tan lento o tan dificultoso el proceso en el cual los Estados toman acción. ¿Por qué todavía nosotros, por ejemplo, en la Argentina, no cortó relaciones diplomáticas? Porque hay intereses políticos, económicos. Bueno, pero no con el periodismo. No, pero actúan dos cosas, digamos. Una es la carta de legitimidad de Israel, ¿no? ¿Cuál es la carta de legitimidad que se atribuyen? Es, bueno, nosotros somos un Estado que estamos acá producto del holocausto, ¿no? Lo que se conoce como holocausto. Sí. Se victimizan, ¿no? Que en realidad, digamos, el proyecto sionista, como decía antes, es mucho anterior, digamos. En realidad es producto de la culpabilidad occidental de lo que cometió hacia sí mismo, que le dieron al sionismo una tierra que no era suya, sino de otros, los palestinos, ¿no? Eso por un lado. Y él justamente actúa muchas veces el chantaje, justamente, digamos. Yo estoy desarrollando una crítica al Estado de Israel, no al judaísmo, ni a los judíos. Pero muchas veces justamente el mecanismo de Israel es decir, bueno, todas las movilizaciones que se hicieron contra Israel, contra los bombardeos, en realidad son antisemitismo. Cuando, no, yo estoy discutiendo a vos con un Estado como podría haber sido al Estado de Roca en Argentina, ¿no? Que hacía exactamente las mismas tácticas con los mapuches. Y eso actúa en la comunidad internacional, hay un peso de lobby muy importante de las instituciones judías que responden muchas veces directamente, las más importantes mayoritariamente a Israel. Y una cosa sola para cerrar, hay una campaña que se desarrolla a nivel internacional que se toma como ejemplo, que tomaron los palestinos como ejemplo de lo que se desarrolló en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, que es la campaña de boicot, desinversión y sanción. ¿Cómo boicot? Desinversión y sanción. Se llama BDS, ¿no? Boicot es boicot a todos los productos que vienen de Israel, ¿sí? No, desde armas hasta la industria cosmética, pasando por la comida, etcétera, etcétera. Desinversión, alentar que las empresas no inviertan en Israel, ¿no? Y sanciones, justamente esto, lo que tienen que llevar adelante los Estados. Pero también el boicot tiene diversos mecanismos. Por ejemplo, el boicot que podemos desarrollar nosotros, no comprando comida, no solo que no se compre, sino nosotros no comprando todo lo que se vende. Con el código de barras de Israel es 927, todo lo que empieza con 927 proveniente de Israel, sino también hacia los artistas, hacia los académicos que vienen de Israel, mientras no expresen su solidaridad con el pueblo palestino, también boicotearlos, por lo menos cuestionarlos, hacerlos hablar, decirles que se expresen, ¿no? Realmente, a mí me gusta, digamos, eso es lo lamentable. Serrat y Joaquín Sabina fueron a tocar a Israel, digamos, y los compañeros del Boicot de España hablaron con ellos para que no vayan y decidieron ir igual, ¿no? Construyendo esta lógica de terroristas versus democracia, que sería todo el tema de entrar en si Israel realmente es una democracia o una democracia para quién, ¿no? Pero también, bueno, hacer expresar la voz de los artistas, ¿no? Y muchos, como Roger Waters, justamente, por ejemplo, llevan esta campaña adelante y tanto son. Una pregunta. Vos decías antes que, si mal no recuerdo, Evo Morales quería hacer una denuncia para considerar a Israel un Estado terrorista. Sí. Teniendo en cuenta que Gaza está gobernado por Hamas, que es un grupo terrorista, ¿no se lo consideraría también un Estado terrorista? Por más que, sacando la generalización, que no todos adhieren, como Estado, por su gobierno, ¿no se lo consideraría también Estado terrorista? En primer lugar, los palestinos nunca pudieron tener un Estado.
Ese ¿No pueden tener? un Estado. Ese es el origen del problema. Justamente lo que se impidió a Palestina, podemos describirlo históricamente, ¿verdad? Pero tal vez no viene al caso, lo charlamos si quieren, es la posibilidad de autodeterminar, de construir su propio Estado, digamos, si no, no hubiera problema. Entonces lo recuerdo como un territorio terrorista. Bueno, digamos. podemos decir que a partir de los acuerdos de Oslo está la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y Hamas gobierna legítimamente, porque fue victorioso en las elecciones democráticas con observadores internacionales, con Jimmy Carter, con primeros ministros, etcétera, y ganó libremente las elecciones, pero justamente porque ganó Hamas no le reconocen el gobierno y ahí se inicia el bloqueo de Gaza. ¿Sí? Entonces, a los palestinos muchas veces se dice, bueno, ustedes no son como los occidentales que son democráticos, hagan elecciones. Hicieron elecciones y después no le reconocieron las elecciones. Hamas tiene una larga historia, pero es muy diferente a lo que nosotros podemos ver ahora, el ISIS, por ejemplo, en Irak y en Siria, o Al-Qaeda y demás, ¿no? Hamas es parte del Movimiento de Liberación Nacional Palestina. Hamas usa los mismos métodos que se usaron antes en el Movimiento de Liberación Palestina y de cualquier otro movimiento de liberación. Es la resistencia, a veces armada, ¿sí? Y eso a la vez está reconocido por las Naciones Unidas, que ante la opresión nacional es justamente legítimo la lucha, digamos, la resistencia armada. Y esto viene desde Vietnam, ¿no? Ese reconocimiento por las Naciones Unidas. Entonces, acá la cuestión es, digamos, poder diferenciar, bueno, quién usa qué métodos, si uno para uno es terrorismo, para otros no, digamos. Yo creo que Hamas, por más allá, podemos discutir si estamos de acuerdo o no con sus métodos, pero debemos inscribirlo dentro de esta trayectoria política de usar una expresión más de la resistencia palestina. Que tiene lo particular que sí que es islamismo político, pero su islam está sometido a la liberación nacional, que es diferente a Al-Qaeda, diferente a los otros, ¿sí? Y es más, justamente uno de los detonantes de esta ofensiva última es que Hamas había entrado en un gobierno de unidad con Al-Fatah, que es la otra gran corriente de política palestina, que es la de Yasser Arafat, etc., ¿no? Que entra un gobierno de unidad y por tanto reconoce explícitamente los acuerdos de Oslo. Entonces, estaba dentro del marco de que Occidente le viene demandando a Palestina que cumpla, ¿no? Pero a pesar de eso es bombardeado, digamos. La cuestión ahí es quién quiere cumplir o quién quiere llevar a las negociaciones o no. ¿Quién quiere hacer más proceso que paz? ¿Sí? ¿Quién quiere, digamos, de los dos llevar adelante una solución negociada? Además, porque a la vez que se está buscando, o sea, ahora, y esto es una cosita más, dejo de hablar porque si no me toco el cojo, porque ahora no están bombardeando más Gaza, ¿no? Pero están bombardeando Israel. Pero en Cisjordania se siguen expropiando tierras palestinas. O sea, ayer cualquiera puede ver el diario, 400 hectáreas fueron expropiadas de una franja de tierra que va de Jerusalén a Hebrón. Y eso por las Naciones Unidas está reconocido como el futuro Estado palestino, está por adentro de la línea verde que sería el Estado que le correspondería a Palestina. Entonces, Israel impide constantemente con la política de hechos consumados tener la posibilidad de que se establezca un Estado palestino, que sería la única solución en este marco, digamos, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Ariel Letman. A mí me convocó Gabriel, nos conocemos hace unos años en la facultad, y la militancia a partir del conflicto
Y ¿Cuál que año es? 2008-2009, que son fines de diciembre, si no me equivoco, ¿no? Fines de diciembre, enero. Bueno, yo no soy historiador, con lo cual voy a hablar desde otro lugar. Yo nací en Israel, viví hasta los 7 años, volví varias veces, y en el año 2009 creé con otra gente a lo que homologaba un movimiento que nació en Inglaterra, que se llamó No es Nuestro Nombre, que fue un movimiento de judíos que es crítico, digamos, de la política del Estado de Israel. Este era el marco englobador, porque había gente que se declaraba judía antisionista, otros que no y demás. Y bueno, voy a hablar un poco desde ahí. A mí, como no, digamos, aparecen dudas, cuestionamientos, preguntas, tal vez tal como yo tampoco una exposición docente, si tienen consultas, preguntas, a mí me interesaría más hacer una cosa más dialógica. Igualmente presento, para mí, yo de formación soy filósofo, entonces pues una organización más de algunos ejes conceptuales y no históricos, de lo que a mí me parece central en torno a lo que yo voy a aportar, digamos. Gabriel, cuando me convoca, un poco era la idea que hubiese voces, digamos. Yo no disiento con nada de lo que plantea Gabriel, de la expresión que hizo Gabriel, la verdad. Podemos manejar sensibilidades o niveles de discusión diferentes. Yo tengo encarnado en mi cuerpo, digamos, un proceso que entiendo que en diferentes niveles a muchos judíos e incluso israelíes, yo conservo muchos contactos ahí, atraviesan a lo largo de una radicalización de un conflicto que ya tiene más de 67 años, que ha tenido diferentes etapas. Digamos, para mí yo voy a tratar de hablar de lo que implicó el sionismo para el judaísmo, voy a tratar de decir unas cosas sobre el judaísmo y tratar de pensar, digamos, la sensibilidad para entender, si se quiere, cierta defensa que se genera, digamos, en la comunidad judía que está fuera del Estado de Israel, comprenderla, criticarla, digamos. Creo que es problemática por una cuestión muy básica. De vuelta, arrancando con la exposición que hizo Gabriel, si uno está preocupado, digamos, por la vida, por la humanidad, por los valores que reivindican, digamos, una convivencia en libertad, en igualdad de condiciones, y donde haya respeto a los derechos humanos, uno tiene que sentirse indignado por lo que pasa hoy día en Gaza y en Cisjordania, en Palestina. Y yo soy convencido, me parece que es una obviedad por otro lado, que no hay vía militar para que los palestinos conquisten su libertad, un estado propio, una vida digna, ni solos, ni con los estados árabes que están alrededor, que por otro lado suelen ser, digamos, bastante reticentes por diversas razones que yo no voy a exponer, digamos, pero digamos, a apoyar la causa palestina, a diferencia de sus pueblos, digamos, pero digamos, los estados en general están alineados políticamente muchas veces con Estados Unidos, tienen intereses y tienen otros conflictos, digamos, también con la causa palestina, que no viene al caso. A lo que voy es que, por otro lado, incluso si se uniesen, digamos, los estados árabes, Israel tiene el monopolio, digamos, de las bombas atómicas en Medio Oriente, tiene un ejército que puede bater, digamos, a los ejércitos de las naciones que están alrededor y tiene apoyo de Estados Unidos. En cierto sentido, digamos, más allá de las películas heroicas, yo asimilo, hay una asimilación a lo que fue la parte que comentó Gabriel, otra asimilación con la que a mí me gustaría, similitud con la que a mí me gustaría arrancar, es la similitud con Vietnam. Que tiene que ser una cuestión muy básica. Uno
habla de la victoria, que haya 1, 2, 3 Vietnam, de la victoria vietnamita. Los vietnamitas resistieron militarmente, perdieron la guerra, digamos, es para mí un hecho. Yo tuve la suerte de estar en Vietnam y el Museo de la Revolución de Vietnam, digamos, tiene dos grandes secciones. Uno es el heroísmo del Vietcong y de la resistencia de la población vietnamita, y el otro es todo un área dedicado a los movimientos sociales alrededor del mundo, sobre todo en el mundo occidental, porque reconocían que en términos militares, de hecho, murieron 2 millones de vietnamitas contra, creo que 56.000 soldados norteamericanos, sin movimiento internacional que deslegitimase y sacase las bases simbólicas, ideológicas, políticas sobre las cuales Estados Unidos justificaba la matanza que estaba realizando, era imposible que saliesen triunfantes de la guerra. Para mí la situación con Palestina es bastante similar, y por eso, por ejemplo, me parece importante las campañas de boicot en sus diferentes versiones y demás, pero creo que hay un elemento clave que Israel puede, como señaló Gabriel, victimizarse o arrogarse cierto capital simbólico, que yo voy a sintetizar una frase de mi abuelo, que pues, mi abuelo ya falleció, pero digamos, cuando yo le discutía el Estado de Israel, él me decía: nosotros vivimos toda nuestra historia agachando la cabeza, ahora que tenemos el poder no lo vamos a agachar, digamos. Que es lo que es el secuestro, digamos, de la identidad judía por parte del Estado de Israel. Si uno está más o menos embebido en la cultura judía y va a Israel, se da cuenta que son dos culturas radicalmente diferentes, digamos, ¿no? La cultura judía está constituida efectivamente, más allá de los elementos religiosos, una historia de persecución y resistencia, tiene muchos valores asociados a la solidaridad, a la resistencia, a reivindicar un trato humanitario para ellos, luchar por ciertas libertades y demás. Israel se constituyó efectivamente como un Estado colonialista. Desde sus orígenes yo soy convencido igual que hay etapas diferentes del desarrollo del Estado de Israel. Yo creo de todas formas que era muy difícil bajo la ideología sionista, a la que voy a entrar ahora, que el Estado de Israel se volviese otra cosa de la que es. Sin embargo, se pueden ver etapas y momentos del Estado de Israel en una primera instancia, digamos, la ideología sionista, que hay que decirlo, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, era extremadamente minoritaria en la comunidad judía internacional y en la europea en particular, gana fuerza después del Holocausto, donde, por otro lado, los protectores del supuesto pueblo judío de Estados Unidos tenían que cerrar sus fronteras a los sobrevivientes del Holocausto. Lo mismo pasaba con países como Argentina. Mis abuelos tuvieron que estar con Bolivia porque las fronteras estaban cerradas. Entonces, efectivamente, estaban encerrados en un territorio que los había intentado exterminar, y bueno, el movimiento sionista había generado un puente a un territorio al cual mucha gente se volcó a resguardar su vida con esa esperanza de constituir una de las motivaciones que es original del movimiento sionista, que es generar, después de años de persecución, de exterminio, pogroms, etcétera, generar un Estado, un lugar, una tierra en la cual los judíos puedan vivir sin el miedo al exterminio. La otra cuestión era que una identidad que se había constituido básicamente desde una base religiosa, a los judíos se lo conocía como el pueblo del libro, digamos, donde era el libro del Antiguo Testamento, y se generó la identidad alrededor no de un territorio, no de una cultura, sino de una creencia, una religión y ciertas prácticas que iban en torno a eso. Después, las identidades se constituyen de formas muy complejas y las naciones también. Discutíamos con Gabriel un poco antes de venir, digamos,
muy diferente la realidad de los judíos que estaban en lo que es Europa Occidental, que estaban bastante asimilados a las sociedades de los que estaban en colonia rusa, que estaban, digamos, enclaustrados en cierto territorio, en comunidades propias, donde se había generado una lógica de realidad más comunitaria, más cercana a la que uno entendería como una nación, digamos, ¿no? Entonces había cierta cultura, había una religión y había un territorio. Cuando son digamos, atacados en esos territorios por el zarismo y luego de matarse, etcétera, se constituye ya a fines del siglo XIX la ideología sionista como una solución a esta realidad. Que de vuelta era muy minoritaria y tenía el apoyo al sionismo en cierto proceso histórico, tenía que ver con intereses diversos, que Gabriel puede contar mejor que yo, digamos, pero también de las potencias occidentales, ¿no? Los emigrados, los potenciales emigrados a Palestina eran occidentales, tenían vínculos culturales, económicos con las potencias y iban a ser un enclave, digamos, del mundo occidental ante un extraño, una nación árabe que está en disputa por otro lado en el reparto colonial. ¿En qué año empieza a pasar eso de que llegan a Palestina, se empiezan a instalar en Palestina? La migración activa se hace fuerte, se empieza a hacer entre las dos guerras y se radicaliza después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros, por ejemplo, los primeros kibutzim, que no sé si saben lo que son, porque... Un kibutz. Okay. Un kibutz es una comunidad agraria, colona, que va que tenían la idea de ir a Palestina a ocupar esta tierra a través de una organización comunitaria, etc. Se crean las primeras pequeñas comunidades del Estado de Israel, la forma de vivir era el kibutz. Claro. Ahora, no se lleva a cabo. No, vivían en ciudades también. No se lleva a cabo. ¿Cómo? No, yo pensé que estaban solo en Israel, digamos, que se habían armado esas comunidades Sí, para no para ir a Palestina, para tomar... No, bueno, pero lo que pasa es que antes de la creación del Estado de Israel todo eso era Palestina. Entonces... Eso es lo que nadie dice, que eso es Palestina. Sí. Yo lo digo como yo he invitado gente a mi casa y de repente termino la visita del fondo pagándome a palo por ir a mi casa. Sí, ya que estamos tan cortasianos por el mes de la semana, ¿no? A mí una vez un profesor del secundario de historia me dijo: los israelíes en una maceta hicieron un jardín. O sea, en el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, ¿cuántos kilómetros cuadrados? No, me parece Israel no es más que... grande que Cuba, para que se hagan una idea de las dimensiones, porque lo que explicaban. Y también, otro judío un poco más fundamentalista le podría decir, y antes de los palestinos, ¿quién estaba? El cote porque está ahí. Digo, a eso va, como cuando decimos que tiene 1000 años el conflicto. Este genocidio no tiene 1000 años, esta situación no tiene 1000 años. Pero sí quién estaba, quién es la tierra, yo creo que sí tiene 1000 años. El conflicto no tiene 1000 años. El conflicto nace con un proyecto colonialista que no considera a la población originaria que estaba ahí antes de este movimiento. Está bien, pero algo que vos has presentado como población originaria, no todo el mundo lo ha presentado. No, es que te explico porque parece, yo te digo, el conflicto se inicia con el proyecto sionista y más radicalmente con la creación de esta guerra. Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente hay judíos viviendo en Jerusalén hace 2000 años, pero convivían en
cristianos y musulmanes, y no había conflicto. El origen del conflicto es la creación de un Estado exclusivamente judío. Porque uno podría pensar que las dos motivaciones que yo nombraba antes eran lógicas, incluso uno podría creer necesarias en la coyuntura de la creación de un Estado donde los judíos puedan sentirse resguardados de matanzas futuras, donde pudiesen tener derechos plenos y demás, puede haberse generado en una realidad plurinacional, digamos. Es decir, generar un Estado, el Medio Oriente, en el mundo árabe no había tradición de antisemitismo, ni conflicto con los judíos hasta la creación del Estado de Israel. Y por lo tanto podría haber sido viable, es difícil, porque vos vas efectivamente, no le ocupás la Casa Blanca, pero le decís me quiero quedar porque me rajaron. Y bueno, la Blanca te banca una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero después, bueno, se generan tensiones en torno a esto, ¿no? Vos integrás, hay que pensar, etcétera, no es una casa, un territorio que podía... Pues una cosa, no, en torno a eso, que me parece que hay una cuestión que es muy clara alrededor de eso, justamente tiene que ver con que no había antisemitismo, no había una problemática en ese momento, pero además hay una cuestión de que hay un interés por el cual esos colonos llegan a Israel, a lo que ahora es Israel, que antes no era Israel y no existía nada de eso, que tiene que ver justamente con algo que para mí es una canallada histórica. Le pongo ese título, que tiene que ver con, como explicabas, esta gente que fue expulsada, donde no tenía dónde vivir, y también el imperialismo usó esas excusas, Inglaterra, Estados Unidos, para mandarlos a una realidad, para armar ese enclave colonial que fue después Israel, por un problema de la importancia geopolítica de la región también, digo, pues si no me equivoco, la primera inmigración después de la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿quién era uno de los competidores de Inglaterra en esa zona? El Imperio Otomano, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de todo eso, que haya una segregación más grande de esos pueblos, que no se cree, todos los pueblos árabes en esa zona son inventos del imperialismo y de las colonias que hicieron, porque en realidad dentro de esa identidad los imperialismos se repartieron las colonias que había en África y le pusieron las fronteras que ellos quisieron. Entonces, en ese sentido también mandan otra gente con otras características para que haya un conflicto también en esa región, y ahora... 1.000 personas, una cosa así, hoy día están en el 1.200.000 y demás, que son ciudadanos de segunda, digamos, no pueden acceder a créditos,